Los colexios de les cuenques mineres pasen por ser los que más participación na enseñanza a los escolinos de lingua asturiana tienen de todo el Principado de Asturias, porque allí más del 90% de los PAS escuellen voluntariamente que los sos niños reciban clase de lingua asturiana, pero hay muchos otros concellos en Asturias nuna situación muy asemellada. Ese es el caso del concello Gozón y también de la so capital, Luanco. En el colegio La Canal, na metá de la ciudad, casi que el 90% de los rapacinos escuellen también de aprender la lingua asturiana y faenlo además con unos profesores muy prestosos que ellos preparen fiestes como la de la Magüestu, que taben celebrando el día que fuimos a conocer este perguapo colegio. Buenos días, estamos en el Colegio Público La Canal de Lluanco. Llámame Miguel y soy el maestro de lengua asturiana del centro. Presentamos el centro, el colegio está ubicado en el casco histórico de la villa, el barrio llámase La Canal y de ahí el nombre del centro que se llama Colegio Público La Canal. Hoy un día muy especial porque celebramos el Magüestu. La Magüestu ye resabío que ye la fiesta donde se xinten castañas amagostaes con sidra al duerno. Todos los años, el día de la Magüestu, celebramos a un trabajo monográfico y este año está dedicado al oficio de apicultor y al trabajo con miel. Para que nos centremos un poco mejor, vamos a pasar y los rapacinos ensayarán ambos todos los espacios del centro. Hola, llámame Desiree. Y yo Carlota. Vamos a enseñaros las aulas dedicadas a los profesores. Entabamos por secretaría. Aquí hay 3 meses con 2 ordenadores y un teléfono porque los maestros llamen a los PAS de los escolines si les pasa algo. Aquí, enriba del armario, hay trofeos ganados por los equipos del colegio y un ordenador y una mesa personal del conserje. En el pasillo están colgadas las órdenes de los niños que tuvieron aquí y algunos son amigos nuestros de los de 5º curso de primaria. Ahora entramos en el despacho del director, llamado Chema. Aquí podemos encontrar una mesa y un ordenador personal y una estantería llena de libros y trofeos. Ahora entramos en la sala de los maestros. Aquí podemos observar una mesa donde se reúnen y también unos cajones donde hay varias cosas. Aquí también podemos ver un tablón donde hay información para los maestros y una ventana desde la que podemos ver el patio. Ahora vamos a dejaros con más amigos nuestros que van a enseñaros más parte del colegio. Y yo Lucas. Los dos vamos a 5º curso y vamos a hablar sobre el patio del colegio. El patio del colegio ya normalín, no tiene ni árboles, ni hierba, ni cañicones. Y por si no lo captáis, no tiene nada. En aquella cancha de baloncesto y donde solemos jugar a bases. En aquellos soportales de allí y donde solemos jugar al fútbol. En la parte de atrás jugamos los mayores para no tirar a los pequeños, porque somos un migallín más brutos que ellos. Bueno, ahora vamos a despedirnos. Unos collacios nuestros van falabos de otra cosa. Bueno, buenos días. A ver, sentándoos por ahí. Yo me llamo Fernando, soy apicultor y voy a contaros cosas acerca de las abejas, de cómo viven, cómo trabajan, el apicultor, lo que hace, los productos de la colmena, que sabéis cuáles son, ¿no? Son el miel, el polen, cera, el propóleos también. Vamos a ver un poquitín de todo ello, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por la casa de las abejas. ¿Sabéis cuál es? Un casiello, un truébano, un poquitín de todo. Vamos a ver, esto es un truébano. El casiello es parecido a este, pero no hay un tronco de árbol, este hay un tronco de árbol. Hola, llámame Nuria.
Tengo 10 años, soy de quinto curso de primaria. A mí toca me enseñamos el comedor. Aquí es donde guardan los neceseres los escolines. Este y el almacén donde se guarda la comida para luego comerla. Ya vimos el almacén y esta es la cocina, donde cocinen las cocineres los alimentos. Esa es Cookie, Isabel y Lita. Y cocinen cosas más ricas que en casa. Y gustan mucho. Tallueu, Nuria. Esto es lo que vamos a pintar hoy porque es el día de la mahuestra. Aquí hay un armario donde están los vasos, los jarres, aquí están los platos del armario y aquí los cubiertos. Esto es una exposición de cosas que había antes en las cosas, como por ejemplo madreñas y molinillos. Hola Aitor, hola Alejandro. Llámame Alejandro Rajoy, tengo 11 años y voy a sexto de primaria. Estos son los dibujos de las abelles que hicimos los niños de sexto. Estos son los trabajos que hicieron los escolinos de infantil. Estos son más dibujos de la historia de la miel, que es la sustancia más antigua, el dulce más antiguo. Y aquí siguen habiendo más dibujos de abellas y todo eso. Aquí están las semillas. Aquí están los dibujos de infantil y aquí los murales. Hola, buenos días. Llamo Aitor y tengo 11 años y os voy a explicar esta exposición. Aquí hay unos libros y unas películas de los abelles y una colmena que hicieron los escolinos de 5 años. Aquí está la miel, el orusio de miel y todas esas cosas que fan de los abelles. Por aquí están las setas de apicultor y luego el material. El traje de apicultor que está ahí colgado, los guantes, la fumador, el cuchillo de sopercural y luego el casillo, que es donde viven los abelles. Y estos son unos libros que hicieron los escolinos de primero y segundo. Buenas, soy Antón y esta es la clase de 3 años que os voy a explicar. Está dividida en 4 requesios y la profe llámase Monsina. En el primer requesio está el material de los niños, los lápices, los collores, los gómez, almohadillas, etc. Después, en el segundo requesio, están las comiditas, las construcciones, más construcciones, cocinitas, etc. Luego, en el tercer requesio, está la mini biblioteca y los puzzles. Tallueu. Tallueu. Buenas, llamo Miguel y voy a enseñaros la clase de 5 años de infantil. Aquí están los juguetes y las construcciones. Esta es la zona de trabajo, que es donde trabajan los niños, como el propio me dice. Allí está el ordenador y esta es la asamblea, que es donde se reúne al principiar la clase. Bueno, ya conocéis y perconocéis todos los espacios del centro y quedáis convidados para el próximo Amahuesto del año que viene, que estará dedicado pues, a otro trabajo monográfico. Despídome, un saludo y hasta otro día. Nubieyu, hue o vaca que tiene entre 1 o 2 años.